querido compañero, hermano mayor, general de ejércitos, presidente del Consejo de Estados y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz. Nos alegra mucho estar en la patria cubana y recibir, como siempre, todas las expresiones de fraternidad, de amistad verdadera, porque el aprecio y el cariño entre cubanos y venezolanos es amor de verdad, es cariño de verdad, es solidaridad compartida desde la verdad de nuestra historia. Y le doy muchas gracias a la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios y al presidente de la Central de Trabajadores de Cuba por la fuerza de sus palabras, por el apoyo de la juventud y la clase obrera cubana. Lo recibimos como un refuerzo de verdades, porque son los pueblos, es la solidaridad y el amor de los pueblos. Es la verdadera diplomacia. La diplomacia del futuro es la diplomacia de los pueblos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los maestros, de los profesionales, de los militares, de todos. Así que agradezco profundamente estas expresiones que durante el transcurso de todas estas semanas de amenazas, de agresiones contra Venezuela, en el seno de la OEA, desde Washington, desde el Tribunal de Inquisición que han transformado al Ministerio de Colonias, que ha sido la OEA, hemos recibido del pueblo cubano y de todas sus organizaciones sociales, que son la expresión de una solidaridad verdadera del hombre y la mujer de a pie. Compañeros del ALBA, secretario general David Choquehuanca, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, cancilleres de los 13 países participantes en esta reunión del Consejo Político del ALBA, compañera Cilia Flores, primera combatiente, ministros, ministras, amigos y hermanos. Este Consejo Político del ALBA sigue señalando un rumbo. A nosotros, en la vida de la lucha por la dignidad, por la independencia de nuestro pueblo, nada se nos ha regalado. Es larga la trayectoria y el camino que hemos recorrido. Mañana nosotros vamos a estar en el sur de Venezuela, en el Orinoco, al frente del Orinoco, conmemorando los 200 años que un 11 de abril de 1817 las tropas libertadoras del sur derrotaron por primera vez de manera contundente a las tropas del general Pablo Morillo en la batalla de San Félix, que inició el ciclo victorioso de la revolución de independencia de Venezuela y de Sudamérica en el siglo XIX. Venía nuestro ejército libertador días antes de una terrible masacre a 400 kilómetros en el Caribe venezolano, en la ciudad de Barcelona. Más de 1.500 hombres y mujeres, 700 soldados entre ellos, 300 enfermos, ancianos, niños, fueron pasados por la degollina de la brutalidad del ejército imperial español que entonces ocupaba nuestros países. Días después, ese mismo ejército libertador era capaz, desde las mismas cenizas del dolor y de la derrota, levantar las banderas tricolores de la victoria, un día como el 11 de abril de 1817. Hoy también estamos conmemorando un aniversario más de la fundación en 1892 del Partido Revolucionario Cubano. Les correspondió a José Martí, luego de transitar la revolución independentista cubana del siglo XIX,
por avatares, por derrotas, por divisiones, le correspondió a José Martí ordenar la doctrina, la estrategia y tomar el liderazgo, reunificar las fuerzas, la jefatura de las fuerzas patrióticas de entonces de Cuba, y un día como hoy fundó el Partido Revolucionario Cubano. Siglo XIX de batallas, un siglo XIX de búsquedas, un siglo XIX fundacional en la idea de buscar la dignidad, la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la existencia de nuestro pueblo. Nuestros pueblos hasta entonces habían conocido solamente el vasallaje colonial, la dominación de las potencias imperiales europeas. Entonces había sido absoluta y hegemónica sobre todo lo que hoy se conoce como América Latina y el Caribe, sobre todo las tierras americanas de nuestro hemisferio. Hasta el siglo XIX solamente se conoció colonialismo, esclavismo, racismo, explotación. 3 siglos de dominación, de colonialismo, el exterminio absoluto de las poblaciones aborígenes que marcaron nuestra historia, nuestra sangre. 3 siglos de esclavismo donde trajeron a nuestros abuelos africanos en uno de los episodios históricos más horrorosos que no debemos olvidar ni dejar que las generaciones del futuro olviden jamás. Más de 50 millones de hombres y mujeres fueron secuestrados de tierras africanas y traídos, peor que animales, amarrados, convertidos en esclavos a lo largo y ancho de este continente, como decimos nosotros, por la culta Europa. Fue la culta Europa la que impuso el esclavismo, el racismo, la exclusión, el saqueo de continentes enteros. Así que esta lucha no ha sido corta, esta lucha no será corta, y sobre todo la juventud, con ese espíritu siempre de búsqueda, de creatividad, de alegría, de rebeldía, debe entender que todo el camino andado hasta ahora, de reivindicación, de dignidad, que todo el legado creado por los símbolos fundacionales, por los líderes fundacionales de nuestra patria en el siglo XIX y en el siglo XX, debe ser tomado con absoluta responsabilidad y conciencia de las batallas que hoy estamos dando y de las batallas que están aún por dar por nuestros pueblos y nuestra América. El siglo XX, sin lugar a duda, tuvo un hecho marcador. Si el siglo XIX tuvo un Bolívar, un Antonio José de Sucre, un Ayacucho, que se transformó en mito de los pueblos que aspiraban a la libertad, a la independencia, a la igualdad en todo nuestro territorio, que soñaban con la utopía de existir como república, que repudiaban todas las formas de sometimiento, de coloniaje que Europa impuso en nuestras tierras, de saqueo, de esclavismo. Y hubo un Bolívar, y un Sucre, un Ayacucho, un Martí, un Morazán, que marcaron una trayectoria de búsqueda, de combate, también marcada por la traición, que pospuso los sueños de igualdad, de democracia, de república. El siglo XX, que apenas se despidió hace unos años, sin lugar a dudas, fue el siglo de la irrupción del imperialismo estadounidense como hegemón de nuestra América y del mundo. Vaya si lo saben nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones que nos precedieron. Un siglo XX lleno de episodios, de intervenciones que nos recordaba el presidente de la Central de Trabajadores de Cuba. La política de las cañoneras,
la política del garrote y la zanahoria, más del garrote que de la zanahoria. Un siglo XX que fue siendo testigo de cómo se enlazaban las antiguas oligarquías muy corrompidas de cada uno de nuestros países con los intereses de dominación económica, política, geopolítica de nuestra región por parte de la élite imperialista que siempre ha dirigido los destinos de los Estados Unidos de Norteamérica desde su propia fundación. La OEA, la Organización de Estados Americanos, llamada así, es la organización que nació como heredera precisamente de las conferencias panamericanas que José Martí denunciara a finales del siglo XIX, de la conferencia de 1889. La Organización de Estados Americanos, en su nacimiento, expresó la política hegemónica que los Estados Unidos ya había logrado confeccionar hacia nuestro continente. La Conferencia de Bogotá de 1948 fue el paso fundacional de la organización que le iba a servir a la élite imperial de los Estados Unidos como instrumento de legitimación de su dominio político, económico y militar sobre toda nuestra región latinoamericana caribeña. 1948, un día como ayer, se conmemoró en toda la América, sobre todo en Colombia, los 69 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, gran revolucionario colombiano, gran bolivariano de su tiempo, inolvidable evento histórico que quedó conocido como el Bogotazo, pero realmente fue el colombianazo. Fue el inicio de un periodo siniestro para la historia de Colombia y de nuestra América del Sur. El 9 de abril, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y toda la fuerza de esperanza, de liderazgo para redimir a los pobres de nuestra hermana Colombia, se inició en Colombia el más largo ciclo de violencia política, de intolerancia ideológica, de represión que jamás se haya conocido en la América Latina, en ninguno de los países que hoy estamos aquí presentes. Allí estuvo Fidel, en ese Bogotazo, joven estudiante, había ido a participar de una conferencia de estudiantes universitarios de la América, con la idea de confederarlos a todas las organizaciones para oponerse ya a la fundación de la OEA, con la idea martiana de oponerse al panamericanismo como negación del bolivarianismo, panamericanismo que representaba las corrientes monroístas que se levantaron a principios del siglo XIX, bolivarianismo, banderas asumidas por Martí y reivindicadas por Fidel en el siglo XIX, Martí en el siglo XX, el comandante Fidel Castro. Aún, como dicen los poetas, aún caliente estaba el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán, líder del pueblo colombiano, cuando la Conferencia Panamericana de Bogotá fundó la Organización de Estados Americanos sobre el más bochornoso hecho de represión y masacre que se haya conocido en la historia de Colombia y de nuestra Suramérica. La Organización de Estados Americanos nació de esa confrontación, nació de la confrontación, del surgimiento siempre renovado de liderazgos y proyectos en nuestra América, representados en un Jorge Eliezer Gaitán martirizado un 9 de abril de 1948 y representado también en la alianza de las oligarquías siempre subordinadas a las élites imperiales de los Estados Unidos, que a troche y mocho, con todas las fuerzas que han logrado tener a lo largo de la historia, se impusieron siempre por la vía del chantaje, la coacción o la violencia directa.
Desde la fundación de la Organización de Estados Americanos, como bien se ha debatido hoy en el Consejo Político del ALBA, han pasado 69 años. Y en 69 años, la historia de la OEA es la historia del bochorno más grande de subordinación de las oligarquías locales de nuestros países a los intereses imperiales en todas las coyunturas y en todos los momentos. Nos llevaría toda esta noche y una madrugada completa, varios días, a hacer un pasaje, una revisión, un balance, una evaluación sobre esta historia. Solamente tendríamos que recordar símbolos que han marcado la historia. Guatemala, 1954, la campaña contra el presidente Jacobo Arbenz y la revolución democrática de Guatemala, la invasión, resultado 300.000 muertos, 50 años de dictadura, y al pasar 50 años, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, solicita excusas al pueblo de Guatemala porque se equivocaron con la invasión, porque han demostrado 50 años después que Jacobo Arbenz no era comunista. República Dominicana, 1966, una nueva experiencia, un líder, Juan Bosch, extraordinario hombre latinoamericanista, martiano, bolivariano, brillante, líder, parido por el pueblo, que parió a Máximo Gómez también, el pueblo dominicano, nuestro amado pueblo dominicano. Y la OEA también sirvió de portaaviones a una de las masacres, a una de las invasiones más horrorosas que se hayan conocido en los años 60. Antes de República Dominicana le tocó al pueblo cubano. Hemos estado debatiendo en Venezuela y desde Venezuela, con gobiernos amigos, con movimientos sociales, populares de todo el continente y con nuestro pueblo, sobre el carácter de esta organización de Estados Americanos. Y nos hemos topado con la historia que le tocó enfrentar a ustedes. Bueno, la gran mayoría de los cubanos y cubanas presentes aquí ya son de generaciones nacidas de los años 70 para acá, ¿verdad? Salvo honrosas y prestigiosas excepciones. Pero todos conocen muy bien su historia. En el poderoso sistema educativo de Cuba. ¿Saben ustedes cómo la OEA en los años 59, 60, 61, 62 fue el escenario para la preparación de la agresión, la intervención y la ocupación de Cuba? ¿Saben ustedes la batalla inmensa que tuvieron que dar los cubanos y las cubanas con Fidel, con Raúl, con el Che, casi nadando contra la corriente, en una combinación de movimientos políticos, diplomáticos, que siempre tuvieron la compañía de los pueblos, la solidaridad de los pueblos, de todo el continente, desde Caracas hasta Montevideo, desde México hasta Buenos Aires, pero que contaban con la complicidad criminal de todos los gobiernos, la gran mayoría de ellos dictatoriales, y del resto de gobiernos que bajo la formalidad de la democracia burguesa representativa tenían en lo fundamental el dominio sobre los votos en la OEA. Una batalla enorme tuvo que dar Cuba. Hay bastantes documentos desclasificados entonces, y se conoce hoy la historia que pudieron denunciar en el seno de la OEA y fuera de la OEA las voces de la Revolución Cubana entonces. Los Estados Unidos por detrás, con una gran capacidad de presión y de imposición,
fueron llevando las distintas reuniones y conferencias de la OEA. En los años 60, 61, fueron utilizando a la Organización de Estados Americanos para ir aproximando una agresión a través de resoluciones. No existía la famosa Carta Democrática, no les importaba, no les hacía falta. Violaban la Carta de la OEA cuantas veces querían y comenzaron un proceso de acoso, hostigamiento, persecución contra la revolución naciente de Cuba y contra el deseo de dignidad y el esfuerzo de todo un pueblo que apenas amanecía a un nuevo tiempo histórico. Antes del año 61, lo analizábamos con expertos del MINRES, uno de ellos el embajador Rogelio Polanco. Antes del año 61, solamente avanzaron en la campaña mediática, política, diplomática. Y la OEA le sirvió como mecanismo para ir acumulando un conjunto de acciones de condena, de acoso, de acorralamiento, que llevó al canciller de entonces, Blas Roca, ¿no? Blas Roca era el de la CTC, Raúl Roa, que llevó al canciller de entonces, Raúl Roa, a marcar a la OEA como el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos. Seguro muchos jóvenes hoy en el siglo XXI podrían preguntarse qué es eso de Ministerio de Colonia. Y sería pertinente esa pregunta. Bueno, es que en los tiempos coloniales, precisamente la forma de gobernar sus territorios de ultramar era a través de ministerios de colonias que se encargaban de regir, dominar y gobernar los territorios de ultramar. Se conoce el famoso Ministerio de Colonias del Imperio Británico, que le tocaba gobernar prácticamente el mundo entero, Asia, África y América. Ese Ministerio de Colonia, que bien calificó Cuba en los años 60 de la OEA, funcionó como el mecanismo para legitimar lo que vivieron los cubanos después en abril, precisamente abril de 1961. Cuba no fue expulsada de la OEA antes de 1961 porque aspiraban con la invasión de Playa Girón constituir una cabeza de playa, constituir un gobierno títere y luego que estuviera establecido en algún territorio de nuestra amada Cuba salieran todos los gobiernos y saliera la OEA con el peso histórico que en ese momento tenía a reconocer la legitimidad de un gobierno paralelo, títere, y luego justificar el llamado a una intervención militar masiva de los Estados Unidos sobre el pueblo cubano. Por eso es que Cuba la mantienen en la OEA acosada a declaraciones, a discursos, a reuniones. Y la palabra de Cuba, a pesar de la aparente soledad, la palabra de Cuba entonces fue la referencia moral, la luz, la fuerza de rebeldía que América necesitaba para saber que sí se podía enfrentar al imperialismo, que sí se podía derrotar al imperialismo y que había un pueblo lleno de esa fuerza, el pueblo cubano, Fidel. Una experiencia extraordinaria. Luego de la victoria del pueblo cubano en 72 horas, extraordinaria, mágica, que representó la primera derrota del imperialismo naciente todavía, del imperialismo estadounidense en tierras americanas. Una victoria heroica que agigantó el prestigio de Fidel, de la Revolución Cubana ante los pueblos del mundo. Ahí sí, entonces comenzó el proceso
de imposición de una política de aislamiento contra Cuba. Ahí sí, comenzaron las presiones para la ruptura de relaciones diplomáticas de los países de entonces, como parte de una campaña criminal para separar y dividir a nuestro pueblo, para llenarlos de odio. Y comenzó entonces una política que, salvo México, la México de la dignidad estoy hablando, la México del espíritu de Lázaro Cárdenas, la México que siempre representó el espíritu inmortal de Emiliano Zapata, no la México de la traición, salvo México de la dignidad de Lázaro Cárdenas, de Emiliano Zapata. Todos los gobiernos de entonces se sumaron para ir en una cadena de eventos rompiendo relaciones diplomáticas, políticas y sumándose al bloqueo contra Cuba. Y fue entonces, solo entonces, cuando vino la famosa reunión para suspender y expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Hoy podemos contar y recordar estos testimonios del momento histórico que les tocó pasar. Yo no dejo de sentir, como ser humano, como revolucionario, una admiración gigantesca por Fidel, por Raúl y por este grupo de hombres y mujeres que sufrieron enfrentar esos tiempos históricos con dignidad, con sabiduría, con firmeza, con valentía, y no dejaron bajo ninguna circunstancia caer la bandera de dignidad de la Cuba revolucionaria. Tiempos heroicos vieron nacer la maravilla de esta revolución cubana. La revolución cubana en el siglo XX significó el inicio de una larga era de transformaciones progresistas, revolucionarias de nuestro continente. La revolución cubana fijó la pauta, la agenda, marcó el tiempo histórico de lo que era posible y de lo que era necesario hacer para que estos países antes colonizados, esclavizados, para que nuestros países siempre subestimados desde el norte, siempre rechazados del norte, fuéramos encontrando nuestro propio camino. En tiempos nunca nada fáciles, nunca nada se nos ha regalado, nunca la dignidad ha sido otorgada por quienes la han arrebatado en todos los tiempos históricos. Cuba marcó una época y del ejemplo de Cuba se educaron generaciones enteras de hombres y mujeres en América Latina. Cuba tiene que sentirse orgullosa del tiempo histórico que le ha tocado vivir, del ejemplo que ha emanado de sí y de la fuerza espiritual, moral y política que le ha impreso a los pueblos del mundo, a los pueblos de la América Latina y el Caribe, para los tiempos que estamos viviendo. Después de la Revolución Cubana, la historia fue otra. Si la Revolución de Independencia del Sur tuvo un Bolívar, un Sucre, un Gervasio Ortigas, un José de San Martín, si la Revolución de Independencia de América Latina y de Centroamérica tuvo un Francisco Morazán, y el siglo XIX se marcó para siempre con esa fuerza, y aquí en Cuba hubo un Antonio Maceo y un José Martí, la revolución de la dignidad y la independencia del siglo XX tuvo un Fidel Castro Ruz, tuvo un Ernesto Che Guevara. Hombres y mujeres, síntesis de todos los tiempos,
porque nosotros somos una fuerza que trae una trayectoria atrás. Somos una fuerza con raíz profunda. Y somos una fuerza que juntos representamos la más maravillosa energía espiritual que jamás se haya levantado sobre esta región. La fuerza del alba, con la unión de nuestros pueblos centroamericanos, caribeños, suramericanos, con 13 años ya de realización práctica de la palabra solidaridad, de la palabra complementariedad, con 13 años ya de demostración de las dificultades y las posibilidades del concepto de la cooperación, la Alianza Bolivariana, que nació como alternativa al modelo del ALCA y del nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer desde el norte. La fuerza del ALBA es la fuerza de todos. El ALBA ha sabido enfrentar en el transcurso de todos estos años, desde su fundación por parte del liderazgo del comandante Fidel Castro Ruz y del comandante Hugo Chávez, la fuerza del ALBA ha sabido transitar su propio camino, ha sabido inventar en el mejor sentido robinsoniano, ha sabido crear en la mejor fuerza de invención sus propios caminos. Si la OEA en 69 años está marcada por el dolor, la muerte, la sangre de invasiones, golpes de Estado, si está marcada por el espíritu de la división norteamericana, de la subordinación, del esclavismo, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra en apenas 13 años está marcada por la fuerza maravillosa de la solidaridad, de la unión en acción, de la unión práctica. El ALBA puede mostrar a los pueblos de nuestra región, más allá de los gobiernos y países que la conforman, que la fundaron y la conforman, mucho más allá, el ALBA puede demostrar una obra concreta en el campo de la educación. Bajo el abrazo y la sombra del ALBA se han alfabetizado más de 4 millones de latinoamericanos y caribeños en los últimos 10 años. Bajo el abrazo del ALBA y la ciencia médica cubana y albista, se han operado y han rescatado su vista en la misión Milagro, creado por esos dos cristianos, Hugo Chávez y Fidel Castro, más de 4.500.000 latinoamericanos pobres, los campesinos, los humildes. Bajo el abrazo del ALBA y la ciencia médica cubana y la ciencia médica latinoamericana creada y formada en la Escuela Latinoamericana Salvador Allende, se han desplegado más de 50.000 médicos en los campos y ciudades de toda América Latina y el Caribe. Bajo la fuerza del ALBA, bajo la fuerza del ALBA, se creó Petrocaribe. Yo pudiera revisar datos aquí que seguramente podemos difundir a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero Petrocaribe, como creación maravillosa del ALBA, que protege a 18 estados del Caribe, le ha asegurado en tiempos de paz, en tiempos de turbulencia, en tiempos de crisis, en tiempos de crecimiento económico, en tiempos de decrecimiento económico, en los últimos 13 años, la estabilidad energética, fiscal y financiera a todos los países del Caribe que se han incorporado a esta organización nacida del espíritu creador del ALBA.
son los 18 estados del Caribe pertenecientes a nuestra organización, a Petrocaribe, más allá del ALBA. Petrocaribe es un instrumento del ALBA. De acuerdo a los datos del PNUD y los datos de la CEPAL, las organizaciones participantes y pertenecientes de Petrocaribe, con sus programas de abastecimiento de combustible, de financiamiento para el desarrollo, de apoyo en calamidades como a nuestros hermanos de Haití, queridos hermanos de Haití, a los cuantos le debemos en estas luchas de estos siglos, son los países de mayor nivel de índice de desarrollo humano y de estabilidad económica de la región en los últimos 10 años. No es casualidad, no. Es una fórmula mágica creada de la sabiduría, de la experiencia, de la genialidad y sobre todo del amor, el desprendimiento y la solidaridad de dos genios de nuestra América. Árdale a quien le arda en el norte. Es la genialidad de Fidel Castro Ruz y de Hugo Chávez Frías, de crear este mecanismo de impulso, de soporte, de desarrollo energético, económico. Seguramente hay muchas cosas que no hemos hecho todavía, o muchas cosas que no hemos hecho como pudiéramos haberlo hecho. Yo tengo aquí un balance, en este libro gordo, sobre los proyectos económicos, sobre los caminos del desarrollo económico. Si bien es cierto, tenemos grandes tareas para mantener la estabilidad de nuestros países, la independencia, la paz, para preservar la paz interna, la paz regional, para mantener el ritmo de la integración. No olvidemos ni un segundo, queridos compatriotas, que la tarea más importante, la misión más importante de todas las generaciones que hoy estamos al frente de nuestros países, de nuestras revoluciones, es encarar el desarrollo económico sustentado con esfuerzos propios y además enlazado como una integración económica especial de toda América Latina y el Caribe. Nadie puede pensar, nadie puede aspirar, ni nadie logrará el desarrollo económico en esta región que apenas da sus primeros pasos autónomos e independientes, actuando por sí solo. Nadie. Yo siempre, como canciller del comandante Chávez, me impresionaba en las reuniones privadas y públicas, cuando escuchaba estos conceptos, cuando fui descubriendo estos conceptos, pero sobre todo cuando lo decía un hombre como Lula da Silva, como presidente del Gran Brasil. Brasil es un país continente, tiene unas fuerzas productivas poderosas, tecnológicas, país potencia. Y Lula siempre sostenía, con una gran visión latinoamericanista, caribeña, unionista, geopolíticamente correcta, en esta época de conformación de bloques que quieren hegemonizar a todas las regiones del planeta. Lula, como presidente de Brasil, decía: ni Brasil puede aspirar al desarrollo económico, al desenvolvimiento social, sola, por sí sola. Por eso es que Brasil jugó un papel determinante bajo la conducción del presidente Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff en las tareas de fundación y creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por eso es que Brasil jugó un papel fundamental en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y todo este proceso que nos fue llevando en esta última década, nos fue llevando a un proceso de encuentros y reencuentros de una nueva América de esperanza, de creación colectiva. Así que
Queridos compatriotas, el ALBA, desde su creación, por aquí está compañero Ali Rodríguez Araque, que como canciller del comandante Chávez les correspondió la fundación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y luego le correspondió ser secretario general durante 3 años de la Unión de Naciones Suramericanas. Comandante Fausto, nuestro embajador ante la República de Cuba. El ALBA, desde su fundación, fue creación e invención colectiva, fue el reencuentro de una relación de respeto, de solidaridad, de búsqueda, más allá de las posibilidades. El ALBA no es una madeja de relaciones diplomáticas, protocolares, no. El ALBA nació de la creación real del encuentro de gobiernos de pueblos. Y hoy, 13 años después, no es por casualidad que el ALBA es una fortaleza para venir todos al encuentro y para decir a quienes pretenden hegemonizar nuestro continente a través de la OEA, a través de las amenazas, a través de la agresión: con nosotros no han podido y con nosotros no podrán. Aquí está el ALBA, de pie, unida, incansable, trabajando por el desarrollo común. Las presiones que ha habido en las últimas semanas en Washington y desde Washington no tenían parangón con que ser comparada en los últimos años. Venezuela está en la mira. Desde hace tiempo. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana y el surgimiento de ese liderazgo que lo cambió todo en nuestra patria y que movió y cambió todo en nuestra América, nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos 18 años, ya vamos llegando a una edad de madurez, de fortaleza. En 18 años hemos soportado embestidas de todo tipo. Mañana es 11 de abril. No solo se conmemoran 200 años de la victoria de la batalla de San Félix, se conmemoran 15 años del golpe de Estado oligárquico, fascista, dirigido desde Washington contra el comandante Chávez en el año 2002. Inolvidables las imágenes del guión que se le instaló al país, de la campaña que se le instaló al comandante Chávez, de la batalla que dimos, de la emboscada con los francotiradores para asesinar a su propia gente, de la traición que sufrió el comandante Chávez y del golpe de Estado que al final se consumó. 11 de abril. Comandante Chávez, por el sistema electoral de la democracia burguesa que nosotros heredamos, ya para el año 2001, cuando empezó la conspiración y la acumulación de fuerzas para desestabilizar a Venezuela, comandante Chávez había ganado en línea 8 elecciones, incluyendo todo el proceso popular constituyente, que dio el nacimiento de la Constitución más democrática y de mayor carácter popular de toda la historia de Venezuela. Esta Constitución se hizo de la palabra, de la letra, del espíritu y del pensamiento del pueblo de Venezuela por primera vez en la historia. Y fue aprobada en consulta de referéndum por más del 76% de los votos populares. A estas oligarquías, a estos imperios no les importan elecciones, no les importa legitimidad, no les importa democracia. Lo que les importa es el poder,
y las riquezas de los países. Que nadie se llame engaño. Por ahí hay una izquierda cobarde que les da miedo y les tiemblan las piernas cuando reciben una llamada en inglés de algún embajador. Y no tardan un segundo para sumarse ante hechos desconocidos para condenar a Venezuela y decir golpe de Estado en Venezuela. Sí, golpe de Estado en Venezuela hubo hace 15 años contra el comandante Chávez y lo dio la oligarquía y los gobiernos de derecha de entonces. Golpe de Estado estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, claro que sí, pero lo está dando la derecha oligárquica, subordinada a los intereses de Estados Unidos. Milagro salvó al comandante Chávez en manos de los traidores, llenos de odio. Estuvo a punto de ser asesinado, mientras nuestro pueblo, con una fuerza milagrosa, logró una insurrección cívico-militar que al tercer día rescató al comandante Chávez, rescató la Constitución y rescató la democracia. Los invito mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela, 8 de la noche también, hora de Cuba, en Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, como estamos en este momento transmitiendo. Y nuestros hermanos de Telesur nos han dicho que se suman también. Mañana a las 8 de la noche estaremos pasando un documental histórico único sobre la verdad del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, que se llama Puente Llaguno, claves de una masacre, que explica muy bien lo que fue el guión que se montó y que justificó el golpe de Estado y que el pueblo logró contener y revertir. 18 años enfrentando diversas vicisitudes y circunstancias. Yo puedo decir de verdad, queridos hermanos del Caribe, Centroamérica, Suramérica, compañero Raúl, camarada secretario general del ALBA, David Choquehuanca del Alto, puedo decir que de cada coyuntura no solo hemos sacado grandes enseñanzas, grandes lecciones, no solo que nuestro pueblo ha elevado su conciencia, su conocimiento, su actitud, su compromiso, su moral, sino de cada coyuntura hemos logrado construir nuevas fuerzas morales, políticas, militares, institucionales. Creo que de todos los golpes que hemos contenido, soportado y superado, el más duro de todos fue la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez. No es fácil perder al líder, al inspirador, al jefe, al padre de una revolución tan joven. Recientemente vinimos a sembrar en esta roca eterna en Santiago de Cuba al padre de la revolución cubana, al padre de los revolucionarios latinoamericanos, pero ya con una obra, con un pueblo, con un partido, con una fuerza armada, con un Raúl ya, luego de varias décadas, de cuántas batallas y cuántas cosas por hacer también. Pero nosotros perdimos muy joven a nuestro comandante. Y sin lugar a dudas el peso del comandante Hugo Chávez en la historia de nuestra Venezuela del siglo XXI, de la conducción de la revolución y de la construcción de la nueva América, fue un peso decisivo, determinante, conmovedor, pudiéramos decir. Hay quienes no entendieron eso. Cuando lo perdimos, hay quienes no entendieron lo que sí entendió el imperio norteamericano. Hay quienes dudan todavía que el imperio norteamericano existe.
y creen que es solamente un recurso oratorio o retórico para discursos revolucionarios y para buscar un aplauso. Para quien lo dude, existe un imperio con instituciones poderosas, con un proyecto de dominación mundial, con un Pentágono, con un Departamento de Estado, con una CIA, con una NSA, con una idea loca de dominación del mundo. Bueno, loca para nosotros, ¿no? Que aspiramos a un mundo de hombres y mujeres libres, iguales, felices, sencillos. El imperio sí entendió que con la pérdida del comandante Chávez se estaba perdiendo y estaba partiendo uno de los más importantes y grandes líderes, cohesionador de un nuevo espíritu latinoamericano desde Bolívar, que supo unir toda su fuerza a la de Cuba, a la Cuba revolucionaria. Desde el primer día supo ver hacia Cuba Fidel, y desde el primer día recibió también la vista y la mano tendida de ese jefe de revolucionarios, comandante Fidel Castro. Y supieron construir esta nueva fase del camino. Supieron hilar y cerrar heridas. Supieron levantar una doctrina latinoamericanista, caribeña. Rompieron todos los bloqueos de verdad, materiales, y los bloqueos que llaman por ahí espirituales. Fue el golpe más grande que nosotros hemos recibido. No solo los venezolanos, lo recibimos todos. Pero también es la prueba más grande que hemos asumido. El próximo 14 de abril se cumplen 4 años de que el pueblo venezolano, en ejercicio de su soberanía política, me hizo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como primer presidente chavista de la historia, luego de la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez. 4 años de aquella victoria heroica. Ya para entonces utilizaban técnicas que nosotros no habíamos detectado, que hoy se llaman la técnica del Big Data. No sé si la han estudiado. La técnica de la psicometría, tienen que estudiarla, muchachos. Porque por la vía del Big Data y la psicometría se nos están metiendo aquí. Hacen una segmentación, un estudio, a través de la Big Data, las redes sociales. Hacen un estudio de todas las personalidades, sus gustos, sus miedos. Yo descubrí, ustedes saben dónde descubrí en un artículo este tema de la Big Data y la psicometría, en la página web de Cuba Debate. Pido un aplauso para esa página, es extraordinaria. Y luego le hemos estudiado a fondo. Y retrotrayendo y estudiando la experiencia electoral política, ya para entonces nos las estaban aplicando. Recogen los datos de los gustos a través del Twitter, del Facebook, del Instagram. ¿Qué música te gusta? ¿Qué artista te gusta más? Te hacen encuestas. En las últimas elecciones en Estados Unidos segmentaron 32 sectores desde el punto de vista del perfil psicológico, psicosocial. Es una gran Big Data, una gran fuente de datos. Y a los 32 sectores les dirigieron
especialistas mensajes de captación que llevaron a los resultados que conocemos. Y se concentraron en 17 estados, los 17 estados por ese sistema electoral medieval que tiene Estados Unidos, porque ellos nos acusan a nosotros de dictadores y de falta de democracia, pero tienen un sistema medieval. Se concentraron en 17 estados y les dio resultados. A cada sector le dijeron un mensaje. En aquella época nosotros nos hicieron algo que no detectamos y lograron que 1 millón de chavistas, de revolucionarios, se abstuvieran por tristeza, por depresión, lo cual acortó la diferencia electoral y ya ellos preparados, como están haciendo en Ecuador, ¿no?, con una diferencia electoral pequeña, arrancaron su plan, creyendo que nosotros éramos de jabón y que con el primer palo de agua nos íbamos a derretir. Nos han subestimado, nos subestiman. ¿Cómo nos van a subestimar? Si la base de la dominación imperial es la subestimación sobre los pueblos. ¿Cuál es la otra base, pues? El racismo tiene raíz ideológica. Las clases dominantes del mundo a nosotros nos ven como inferiores y solo nos aceptan como sus esclavos, como sus servidores, como sus subordinados. 4 años se cumplen. Y yo les puedo decir, en 4 años hemos pasado diversas circunstancias. En el campo internacional hemos tenido siempre el apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hemos tenido siempre el respaldo decidido de los gobiernos y los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América y de la Cuba revolucionaria al frente siempre, y del pueblo cubano siempre. Y hemos ido remontando dificultades, fortaleciendo la Unión Cívico-Militar. En la era Obama, sus últimos 4 años, una de las últimas órdenes que me dio el comandante Chávez, finalizando la campaña electoral del 2012, cuando lo acompañaba aquí a los tratamientos, y ganó el último gobierno, Barack Obama, creo que fue noviembre de 2012. Fue como canciller, me dijo: Nicolás, explora si podemos acercarnos a una nueva relación. Y lo intentamos. Pero lamentablemente la visión que se impuso en el Departamento de Estado y en una élite que dirige, que impone, que gobierna los Estados Unidos de Norteamérica y su política imperial hacia el mundo y hacia América Latina, la visión que se impuso sobre Venezuela fue ir con toda la presión a reventar el proceso revolucionario, a derrocar el gobierno revolucionario y a tomar las posiciones otra vez desde Venezuela, a reconquistar a Venezuela. Se impuso en el modelo de la diplomacia blanda, llamada así, con una sonrisa, ¿verdad? La sonrisa de Obama, la diplomacia, y enfrentamos desconocimiento electoral, enfrentamos guarimbas llamadas violencias callejeras en decenas y centenares de puntos del país, enfrentamos conspiraciones políticas, militares, diplomáticas, y lamentablemente el 9 de marzo del año 2015 Barack Obama dio un paso que lo marcó para el resto de su historia, o para el resto de nuestra historia, cuando firmó el infame decreto para declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y a abrirle las puertas a una aventura intervencionista de la élite imperialista en cualquier momento contra nuestra patria. Ahí lo vimos en Panamá,
Un mes después, el 11 de abril otra vez, 2015, y frente al concierto unánime de voces de gobiernos latinoamericanos rechazando ese decreto, él dijo que Venezuela no era una amenaza, pero dejó el decreto firmado ahí. Barack Obama se fue, y los métodos políticos del Barack Obama, que fue líder en Chicago y luego fue presidente de Washington, desde Washington, que cuestionó desde Chicago los lobbies y los grupos de influencia y luego gobernó para los lobbies y los grupos de influencia de Washington, se fueron con él. Y en los Estados Unidos de Norteamérica, en este momento podemos decir, hay una situación nueva, más riesgosa, más peligrosa, más amenazante a la paz de los pueblos del mundo. Hay una situación de reconfección, reconducción del poder. Ahora tengo que decirlo hoy, sigo manteniendo mi llamado al diálogo, sigo agradeciendo el apoyo del Papa Francisco, sus bendiciones, sigo agradeciendo el apoyo de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos, pero la verdad verdadera es que se ha dado la orden desde Washington de cero diálogo en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera. Absolutamente inviable, absolutamente impertinente, no tiene pertinencia histórica. Y yo les puedo decir también que así como hemos salido librados, gracias también al papel de esta joven mujer venezolana, nuestra canciller, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que ha llevado al frente de esta batalla con dignidad, con inteligencia, con valentía. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la verduga de Luis Almagro. Luis Almagro tiembla, se le van las piernitas cuando ve a Delcy entrando ahí por la Salón Simón Bolívar de la OEA. El terror de Luis Almagro. En estos días hablaba y le metía así el dedo en la nariz, ¿ustedes no vieron? Traidor de traidores, basura de basura. Así pasan ellos a la historia. ¿Quién recuerda el nombre de un canciller o de un presidente de un gobierno que haya agredido a Cuba y haya expulsado a Cuba de la OEA en aquella época? ¿Quién lo recuerda? ¿Y quién recuerda el nombre de Fidel Castro Ruz y de la Cuba revolucionaria? El mundo entero. Esa es nuestra historia, esa es nuestra grandeza. Así pasará el tiempo y los Luis Almagro pasarán al basural de la historia como escoria. Pasarán al basural de la historia y trascenderá el espíritu, su sonrisa de estos gigantes, y trascenderán nuestros pueblos, así como hemos obtenido victorias. Tenemos que seguir avanzando. Yo les digo, este guión que nos están aplicando con grupos violentos, terroristas, para magnificarlo y multiplicarlo a través de redes sociales, medios de comunicación internacionales. Y durante estos días, ustedes saben que en nuestros países, bueno, en estos días se está conmemorando la Semana Santa. Ayer domingo fue Domingo de Ramos, el día que llega Jesús de Nazaret, nuestro Jesucristo, a Jerusalén. Y empieza la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y ellos han decidido, cual anticristo, destruir la paz de nuestro país, de nuestro pueblo. Un verdadero anticristo. 6666 dicen, ¿no? Es el número de anticristo. 6666 es el número de la MUT, si lo quieren llamar, de la derecha. Un verdadero anticristo. En el sentido histórico, universal,
del mal, la perversidad, el odio, la muerte. Porque ¿qué representa en la historia bíblica de los cristianos el anticristo? La muerte, la traición, el odio, el mal, la sangre, la perversión, la negación de lo bueno humano. Pero así como hemos obtenido, con la verdad, con la moral, con la fuerza, victorias internacionales, tengan la seguridad que estos grupos, estos focos violentos, que desde un municipio del este de Caracas crean 2 o 3 perturbaciones para ser multiplicadas en el mundo, estos focos violentos y esta derecha que representa el anticristo de esta época, también en esta época histórica la vamos a derrotar con la unión cívico-militar, y en Venezuela va a seguir la revolución bolivariana y vamos a seguir triunfando con la paz, con la independencia, con el honor de un pueblo. Una batalla de todos los días. Y decíamos, si bien es cierto, defendernos, denunciarlos, cuidarnos, tener un ojo abierto y el otro también. También es cierto que tenemos que concentrarnos en las tareas principales. Sobre eso bastante sabe el pueblo cubano y nuestros pueblos del alma. Bastante saben que estas arremetidas contra nuestras regiones, que encuentran algunos arrodillados, que son saqueados, y que nos encuentran a nosotros de pie, amenazados, no deben desviarnos del curso principal, de la tarea principal, de nuestra visión principal, de alcanzar el desarrollo económico y social de nuestro país. Nadie piense que ese desarrollo económico y social lo va a obtener por su propia vía. Mucho tenemos que agradecer a los pueblos del continente, o nos tenemos que agradecer mutuamente por los primeros pasos que hemos dado estos 13 años. Nosotros tenemos mucho que agradecer a los colaboradores cubanos, a la misión cubana en Venezuela, a los más de 60.000 médicos que han pasado por Venezuela a dar salud, a dar vida, a salvar vidas, a darle amor a nuestro pueblo y a forjar a miles de médicos hoy en la medicina integral comunitaria. Hemos graduado más de 23.000 médicos de la mano de la Escuela Médica Integral Comunitaria de Cuba, y estamos graduando 30.000 más en los próximos años. Gracias, Cuba. Y la alfabetización, la educación, la cultura, el deporte, solo para nombrar algunas áreas en donde nosotros lo que tenemos que decir es gracias y seguir aprendiendo, y en donde el alumno pudiera superar al maestro más adelante. Ojalá. Como dice Evo, Cuba es campeona mundial de la solidaridad en nuestra América y en el mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Podemos hacerlo. Estamos obligados a hacerlo para compartir el desarrollo en todos sus aspectos de la vida industrial, de la producción agrícola, del desarrollo científico, tecnológico, del desarrollo de las nuevas tecnologías, de la robótica, el desarrollo económico de nuestros países, financiero, fiscal. Ahí tenemos el Banco del Alba, que ha venido ocupando un papel importante, pero todavía le falta un gran trecho por crecer. Y no debe crecer poco a poco, no, debe crecer en la aceleración constante de proyectos, de inversiones. Tenemos que avanzar en el desarrollo de una zona económica compartida, comercial, viva, activa, con mucho movimiento comercial, de transporte, de finanzas. Tenemos que tomar las riendas del desarrollo integral de nuestra región, de nuestros países, nosotros mismos. Creo que es la tarea principal. Todas las demás batallas las vamos a seguir dando.
Pero la tarea del desarrollo económico, de la creación de riqueza física, material, financiera, la idea del desarrollo social integral de nuestros países, la idea del bienestar y la felicidad compartida de la que hablaba Bolívar hace 200 años, es la idea central que nos debe mover a nosotros. Tenemos la experiencia, tenemos el proyecto, tenemos el conocimiento, tenemos la honestidad y queremos hacerlo. Y el espacio para hacerlo es uno solo, así lo creo. Está creado, nos lo dejaron en herencia. Estos dos gigantes que sonríen desde la vida, desde la historia y que nos dan fuerza. Los espacios para conseguir el desarrollo no es la OEA, no. Es la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, es Petrocaribe, es el Caribe, es Centroamérica, es Sudamérica. Ese es nuestro camino, ese es nuestro espacio. No tengamos duda de eso. Aquí es donde nos vemos como hermanos y nos respetamos y nos tratamos como hermanos. Aquí no hay grande ni chiquito. Aquí nadie quiere dominar al otro o buscar una ventaja para saquearlo, robarlo. Al revés, aquí lo que estamos buscando es en qué podemos ayudar. En qué te puedo ayudar yo, en qué me puedes ayudar tú. Está el camino trazado y probado. Está el éxito comprobado. Lo que nos falta a veces es sacudirnos un poquito y movernos, despertarnos más aún, para que los proyectos del desarrollo económico se pongan al frente de verdad del esfuerzo diario, de la atención diaria, de los logros diarios. Es el mismo pregón que hacemos nosotros con nuestro pueblo. Nosotros tuvimos 100 años dependiendo de un chorro petrolero. Casi no había que hacer nada. Meter un tubo, rum, y salía el petróleo. Y después poner la mano así para que cayeran los dólares. 100 años. Eso se acabó. Se acabó. Como dicen, éramos muchos y parió la abuela. Estábamos acosados por el imperio y el petróleo se cayó a 20. Bueno, gracias Dios mío, ahora nos probamos aún más que sí queremos, que sí podemos, y ahora estamos ya en la era postpetrolera construyendo una economía por primera vez diversificada que genera riqueza propia de Venezuela. Tenemos nuestra potencia, hemos definido 15 motores y yo quiero, como estamos haciendo con el compañero presidente Raúl, con Cuba, todos los días, que aceleremos, compañera canciller, que aceleremos con todos los países del ALBA el encuentro de las potencialidades de esta agenda económica bolivariana, de los 15 motores de desarrollo, de las nuevas inversiones, de la nueva economía, del nuevo comercio, a nivel de todos los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y que este esfuerzo, apenas empezando este siglo, de la era postpetrolera que nos toca hacer, sea un esfuerzo también compartido. Y lo que nazca de economía diversificada, nazca integrada también, no solo diversificada hacia adentro, sino integrada hacia toda nuestra región en una red de inversiones, de comercio, de desarrollo tecnológico. Esa es la tarea principal. Este es el espacio, no hay otro. ¿O es que va a venir la Organización de Estados Americanos a resolver los problemas de nuestro país? ¿O es que va a venir Luis Almagro con una varita mágica a darle felicidad y bienestar a nuestro pueblo? No ha sucedido en 69 años. No va a suceder. Subordinados, jamás accederemos a un desarrollo con dignidad. Y puedo decir, a ningún desarrollo accederá nuestro pueblo, subordinado a los intereses bastardos de un imperio que nos ve con desdén, con desprecio. Venezuela tiene la riqueza petrolera certificada más grande del mundo. Muchos dicen que es por eso que nos quieren recolonizar. Yo no dudo de que sea por eso. Se han destruido Irak, Libia, para quitarle su riqueza petrolera. Pero yo creo que con nosotros
en este momento histórico, que agradezco la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo cubano y los pueblos del ALBA, además del petróleo, hay una riqueza más grande aún que ellos quisieran desaparecer de la faz de la tierra, y es la riqueza de la moral bolivariana que ha vivido su resurrección histórica, del proyecto histórico que el comandante Chávez dejó, el proyecto nacional Simón Bolívar, de la revolución bolivariana, es la que quieren quitar de raíz, acabar, destruir. Del ejemplo emanado de un pueblo que se ha negado a entregarse, a rendirse. La semana que pasó yo fui a 4 estados. Aquí hay mucha gente que ha servido en Venezuela, ¿verdad? Levanten la mano los que han estado en Venezuela. Unos cuantos. Estuve en Apure, Guárico, Anzoátegui, en Barcelona, pero Barcelona es de Venezuela, no la de Messi. Y ayer estuve en el monumento a la Divina Pastora, una virgen muy milagrosa del occidente del país, en el estado Lara, en Barquisimeto. Y el pueblo en la calle, que se agrupa en las esquinas, en las calles, en las avenidas, cuando se enteran que hemos llegado, que yo he llegado a un estado, me grita, un solo grito. Y yo se los traigo a ustedes aquí para dar las gracias a tanto amor, a tanta solidaridad, a tanto apoyo, a tanta valentía, hermanos del Caribe, a tanta valentía, hermanos de Centroamérica. El pueblo me dice: Maduro, no te rindas, que nosotros no nos vamos a rendir. Venezuela no se va a rendir. Venezuela va a seguir el curso de una revolución fundada por un gigante, Hugo Chávez, y ese curso seguirá su camino, más allá de las amenazas, más allá de las agresiones. No será la OEA y no será la derecha proimperialista la que corte el curso victorioso de una revolución que ha nacido de la historia y que tiene llamada por la historia un solo destino: la victoria, la victoria y la victoria. Muchas gracias, Cuba, muchas gracias, el ALBA. ¡Que viva la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Raúl! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre, hermanos!